acá. Koinonia Media presenta Catequesis, con el Padre Papías Cruz Ramírez. Un programa para personas que tienen la gran responsabilidad y capacidad para vivir el mensaje cristiano en su forma plenamente desarrollada en todas las áreas de su vida. Bienvenidos. Bienvenidos, muy buenas tardes a su programa Catequesis aquí en Koinonia Radio. Programa Catequesis de la revista Gentes a través de Koinonia Radio. Gracias, queridos amigos, por sintonizarnos y pues vamos a darle inicio. Pero también quiero pedirles que pasen la voz de que estamos al aire y de que nos pueden sintonizar por el 800 de la M de Tijuana, Baja California, y para el resto del mundo por www.tjcatólico.com. En cualquier parte del mundo nos pueden ver, desde Inglaterra, Japón, etcétera, todas las partes en vivo completamente. Bueno, queremos soy Ismael y Verónica y estaremos con ustedes a lo largo de esta hora. Por favor, quédense con nosotros y, como dice Isma, pasen la voz. Ok, miren, pues queremos mandarle un saludo a nuestro guía y titular de este programa, el Padre Papías Cruz, párroco de la parroquia San Juan Evangelista, allá por el rumbo del Boulevard 2000. También queremos aprovechar ahorita el tiempo y mandar un saludo a la comunidad peregrina del Encuentro Matrimonial de Tijuana, comandado por el matrimonio de Arturo y Mónica Santillana, a todo el equipo de la revista Gentes, a mi querido amigo Álvaro Bacasegua allá en Ciudad Obregón, pronto estrecharemos la mano. También a mi primo Juan Alberto Carrillo Cohen por su cumpleaños, y en general a toda la familia Carrillo Cohen que nos escucha en Ciudad Obregón, Sonora. También aquí de regreso a Tijuana, la familia Flores Lomelí. También, y regresamos otra vez a Obregón, al grupo de la primaria de Ciudad Obregón, que el próximo 11 de julio tendrán su reunión después de más de 30 años de no verse algunos de ellos. Gracias a todos los que van a participar, en especial a mi querido amigo Omar Adolfo Servín de la Mora, que está haciendo un esfuerzo titánico por reunir a todos sus amigos. Y empezamos con esta bella oración. Vuelve tu mirada hacia nuestra miseria y renueva en nosotros la salud y la vida. También nosotros te buscamos y nos esforzamos por llegar a ti. Mira nuestra miseria y compadécete de nosotros. Tú puedes renovarlo todo en el perdón. Somos conscientes de que necesitamos tener un encuentro vivo y personal contigo para sanar nuestra incredulidad. No permitas que nos apartemos de ti y míranos siempre con misericordia para que reconozcamos tu amor. Señor Jesús, hoy mi vida ha cambiado de rumbo. Iba por un camino equivocado. Tú me ayudaste a cambiar de ruta. Conocernos, mi Dios, es difícil, pero tú me iluminaste las cosas que debía cambiar para ser de tu agrado. Hoy solo te pido que me ayudes a ser constante en tu amor. Y yo sé que tú me darás la gracia para cambiar lo que te desagrada de mí. Gracias, Jesús. Amén. Y el tema de hoy, amigos, es la conversión. Y vamos a iniciar como cada sábado con la siguiente pregunta. ¿Qué personaje del mundo te gustaría que visitara tu casa? No se permite responder que Dios, ni Jesús o María. Así empezamos. Muy bien, queridos amigos, pues ahí está la pregunta. Vayan pensando qué personaje de este mundo te gustaría que te visitara tu casa. Pues es una excelente pregunta. Hay tantos personajes, sobre todo bíblicos, que me gustaría que me visitaran. Como por ejemplo, hablando del tema de hoy de la conversión, Pablo de Tarso sería uno de ellos. De paso digo que es uno de mis apóstoles favoritos, ya que es todo un ejemplo de conversión. Y aprovecho para hacer un breve comentario de la fiesta precisamente de San Pedro y San Pablo, que va a ser ahora el próximo 29 de junio. Y les voy a leer algo respecto a ellos. Viene en el Martirologio Romano,
viene la solemnidad de San Pedro y San Pablo, eran apóstoles. Simón, hijo de Jonás y hermano de Andrés, fue el primero de los discípulos que confesó a Cristo como Hijo de Dios vivo, y por ello fue llamado Pedro. Pablo, apóstol de los gentiles, predicó a Cristo crucificado a judíos y griegos. Los dos, con la fuerza de la fe y el amor a Jesucristo, anunciaron el Evangelio en la ciudad de Roma, donde, en tiempo del emperador Nerón, ambos sufrieron el martirio. Pedro, como narra la tradición, crucificado cabeza abajo y sepultado precisamente en el Vaticano, cerca de la Vía Triunfal, y Pablo, degollado y enterrado en la Vía Ostiense. En este día, su triunfo es celebrado por todo el mundo con honor y veneración. El origen de la fiesta de San Pedro y San Pablo, testigos de Jesús que dieron un gran testimonio, se dice que son de las dos columnas del edificio de la fe cristiana. Dieron su vida por Jesús y gracias a ellos el cristianismo se extendió por todo el mundo. Los cadáveres de ambos estuvieron sepultados juntos por unas décadas. Después se les devolvieron a sus sepulturas originales. En 1915 se encontraron estas tumbas y pintadas en los muros de los sepulcros expresiones piadosas que ponían de manifiesto la devoción de San Pedro y San Pablo desde los inicios de la vida cristiana. Se cree que en este lugar se llevaban a cabo las reuniones de los cristianos primitivos. Esta fiesta doble de San Pedro y San Pablo ha sido conmemorada el 29 de junio desde entonces. El sentido de tener una fiesta es recordar lo que estos dos grandes santos hicieron, aprender de su ejemplo y pedirles en este día especialmente su intercesión por nosotros. Y hablando de San Pablo, pues su nombre hebreo era Saulo. De hecho era Saulo de Tarso porque pues el poblado de donde él venía era Tarso precisamente. Era judío de raza, griego de educación y ciudadano romano. Nació en la provincia romana de Cilicia, en la ciudad de Tarso precisamente. Era inteligente y bien preparado. Había estudiado en las mejores escuelas de Jerusalén. También era enemigo de la nueva religión cristiana en sus inicios, ya que era un fariseo muy estricto. Estaba convencido y comprometido con su fe judía. Quería dar testimonio de esta y defenderla a toda costa. Consideraba a los cristianos como una amenaza para su religión y creía que se debía acabar con ellos a cualquier costo. Se dedicó a combatir a los cristianos, quienes tenían razones para temerle. Los jefes del Sanedrín de Jerusalén le encargaron que apresara a los cristianos de la ciudad de Damasco. Precisamente en el camino a Damasco fue donde se le apareció Jesús en medio de un gran resplandor. Cayó en tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Con esta frase, Pablo comprendió que Jesús era verdaderamente Hijo de Dios y que al perseguir a los cristianos, perseguía al mismo Cristo que vivía en cada cristiano. Después de este acontecimiento, Saulo se levantó del suelo y aunque tenía los ojos abiertos, no veía nada. Lo llevaron a Damasco y pasó 3 días sin comer ni beber. Ahí, Ananías, obedeciendo a Jesús, hizo que Saulo recobrara la vista, se levantara y fuera bautizado. Tomó alimento y se sintió con fuerzas. Estuvo algunos días con los discípulos de Damasco y después empezó a predicar a favor de Jesús, diciendo que era el Hijo de Dios. Saulo se cambió el nombre por Pablo. Fue a Jerusalén para ponerse a la orden de San Pedro. La conversión de Pablo fue total y es el más grande apóstol que la iglesia ha tenido. Fue el apóstol de los gentiles, ya que llevó el evangelio a todos los hombres, no solo al pueblo judío. Comprendió muy bien el significado de ser apóstol y de hacer apostolado a favor del mensaje de Jesús. Fue fiel al llamado que Jesús le hizo en el camino a Damasco. Llevó el evangelio por todo el mundo mediterráneo. Su labor no fue fácil. Por un lado, los cristianos desconfiaban de él por su fama de gran perseguidor de las comunidades cristianas. Los judíos, por su parte, le tenían coraje por cambiarse de bando. En varias ocasiones se tuvo que esconder y huir del lugar donde estaba porque su vida peligraba. Realizó 4 grandes viajes apostólicos para llevar a todos los hombres el mensaje de salvación, creando nuevas comunidades cristianas en los lugares por los que pasaba y enseñando y apoyando a las comunidades ya existentes.
escribió 14 cartas o epístolas que forman parte de la Sagrada Escritura. Al igual que Pedro fue martirizado en Roma, le cortaron la cabeza con una espada, pues como era ciudadano romano, no podían condenarlo a morir en una cruz, ya que era una muerte reservada para los esclavos. ¿Qué nos enseña la vida de San Pablo? Pues nos enseña la importancia de la labor apostólica de los cristianos. Todos los cristianos debemos ser apóstoles, anunciar a Cristo. Nos enseña el valor de la conversión. Nos enseña a hacer caso a Jesús, dejando nuestra vida antigua de pecado para comenzar una vida dedicada a la santidad, a las buenas obras y al apostolado. ¿Qué te parece? Todo un ejemplo de conversión, sin duda, Pablo de Tarso, ¿verdad? Decías de Tarso porque él provenía de esa ciudad. Así es, de esa ciudad de Tarso. Así y pues es. En la antigüedad era como se denominaba a la gente, ¿no? Era casi el apellido que tenemos el día de hoy, pues antes se tomaba de la población donde era la persona esta. Así es, muy interesante y pues continuamos, por favor, quédense con nosotros. Regresamos. Pasen la voz, estamos al aire. El Padre Papías Cruz regresa después de la pausa. Sigue instruyéndote con nosotros. Ya estamos de regreso en Catequesis Con el Padre Papías Cruz. Gracias por continuar con nosotros y antes de seguir con el tema de la conversión de San Pablo, los queremos invitar a un evento para generar fondos y continuar con las transmisiones de Koinonia Radio, el cual consiste en adquirir unos bonos de $100 cada uno. Se elaboraron solo 300 bonos. Las personas que los adquieran entrarán en una dinámica de premiación. Se elegirán al azar los números de los 3 bonos que serán agraciados con $5,000, $2,500 y $1,000 respectivamente. Todavía tenemos algunas semanas para que por favor aparten su bono. El día que se determinará el agradecimiento es el 19 de julio por la mañana en la Capilla del Espíritu Santo. Así que anímense, por favor. Tenemos que seguir alzando la voz para evangelizar. Así es, los invitamos, queridos amigos, a dar su apoyo y pues que sigan adelante, para que sigan adelante estas transmisiones y estos programas que se dan a través de Koinonia Radio. Que sin duda son de muchísima enseñanza porque hay bastantes programas durante toda la semana. Así que por favor, aportemos nuestro granito de arena. Ok, y antes de continuar, pues nomás déjenme decirles que tenemos nuestro teléfono para que si gustan comunicarse, mandar saludos o alguna petición especial que tengan al 608-3652, 608-3652 aquí en Koinonia Radio, y también nos pueden sintonizar por www.tjcatólico.com. Bueno, vamos a continuar. Pues ya le comentábamos ahorita la conversión de San Pablo, el proceso que había llevado a cabo, pero déjenme decirles también que la conversión, fruto de la presencia de Jesús en nuestro corazón, comienza con un cambio de mentalidad y termina con la renuncia a todo pecado. Es como viene esa conversión. Ya habíamos comentado que hacemos nuestra la salvación por medio de la fe, pero no la fe de los demonios que también creen en Dios, pero luchan contra su plan. Tampoco la fe de los fariseos que creen más en sí mismos y sus buenas acciones. Así es, porque la fe que salva es la que se manifiesta en la conversión. La conversión y la fe son los dos cables que unidos hacen llegar hasta nosotros la luz de la salvación que inaugura la nueva creación. Los congregados en torno al cenáculo el día de Pentecostés le preguntaron a Pedro qué tenían que hacer para salvarse, y Pedro les contestó: conviértanse. Y esto no lo dice en Hechos en el capítulo 2, versículo 38. Pero también déjenme decirles que la fe manifestada en la conversión abre la puerta a la salvación y nos prepara para la venida del Espíritu Santo, pues la conversión es la certificación de una fe salvífica. Sin conversión, la fe quedará reducida a una idea o una teoría. Así es, y pues vamos a mostrar la media vuelta que debemos dar
para hacer operante la salvación realizada por Cristo Jesús, ya pues hace 2000 años, más de 2000 años, y poder vivir en la luz. Por tanto, el tema de hoy, el que estamos comentándoles, puede cambiar tu vida y abrirte las puertas de la eternidad, porque vamos a describir en qué consiste la conversión, qué hace operante la fe para experimentar los frutos de la redención. Y precisamente pues la conversión pues es la renovación de la mente, nos lo cita Romanos en el capítulo 12 en el versículo 2. Además, la conversión no se limita a un cambio de moral, es ante todo y primeramente un cambio de mentalidad. Por eso San Pablo nos aclara: renuévense, conviértanse mediante la transformación de la mente. Y nuevamente pues en Romanos 12 en el versículo 2, solo modificamos nuestra forma de vivir cuando nuestra mentalidad se ha renovado. Si nuestro corazón no se renueva, nuestra transformación será transitoria y superficial, porque es en nuestro interior donde se gestan las malas intenciones, los asesinatos, adulterios, fornicaciones, los robos, mentiras y todo tipo de maldad. Nos lo cita en Mateo en el capítulo 15, versículo 15. Sin esta nueva mentalidad no hay ni puede haber conversión, ya que tarde o temprano el árbol da frutos acorde a sus raíces. Así es, muy bien dicho, y pues esto implica dos aspectos que se deben de renovar. Primero, cambiamos la idea negativa o pesimista que tengamos de nosotros mismos. Tomamos conciencia de que somos hijos de Dios, Creador y poderoso, sabio y amoroso, que es rico en misericordia. Somos amados de manera personal e incondicional por Dios mismo. Dios ya nos perdonó todos nuestros pecados por la sangre de su Hijo y ya no le debemos nada. Estamos en paz con Él. Estamos seguros que nada hay imposible en este mundo, porque si Jesús resucitó de entre los muertos, entonces todo es posible. Sabemos que valemos la sangre de Cristo Jesús. Ya no somos siervos ni esclavos, sino hijos y herederos del reino de Dios. Somos dignos de amor y de respeto. Y en segundo lugar, cambiamos la idea que tenemos de Dios. De ese Dios castigador, al Dios que perdona, del Dios amenazante al Dios amoroso, del Dios que pide cuentas al Dios que ofrece gratuitamente el don de la salvación. Solo quien renueva su mente en estos dos polos tiene posibilidad de una verdadera conversión. Y a lo largo del programa vamos a estar escuchando que la conversión es nacer de nuevo para pasar de las tinieblas a la luz, ya que en Juan, en el capítulo 3, en el versículo 3, nos dice: el que no nazca de lo alto no puede ver el reino de Dios. Con esta nueva mentalidad estamos dispuestos a comenzar otra vez de acuerdo al plan original de Dios, pero ahora como hijos de Dios con derecho a la herencia, pues pasamos de las tinieblas a la luz. Pero ustedes son linaje elegido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido para anunciar las alabanzas de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su admirable luz. Nos lo cita Pedro en el capítulo 2, versículo 9. Renunciar a la oscuridad del pecado, situación del pecado, ocasiones de pecado y actitudes pecaminosas. Vivir en la luz de la verdad, la justicia, el gozo, la paz, la unión y con dominio propio, en la gloriosa libertad de hijos de Dios, donde ningún pecado, pasión, apetito, persona o situación nos esclavicen. No dependemos de nada ni de nadie para ser felices, solo dependemos de Dios. Por tanto, el que está en Cristo es una nueva creación. Pasó lo viejo, ahora todo es nuevo, y nos lo dice en la segunda de Corintios, en el capítulo 5, versículo 17. Así es, y la conversión es cambio de vida también. Cambiamos nuestra vida por la vida de Jesús. En toda conversión se entrega algo a cambio de otra cosa. En la conversión es mucho más importante lo que recibimos que lo que entregamos.
porque cambiamos nuestra vida por la vida de Jesús. Entregamos a Jesús nuestra vida tal y como está, aún con el pecado, frustraciones, enfermedades, depresiones y heridas. A cambio, recibimos la suya, vida de hijo de Dios, con derecho a la herencia, vencedor del pecado y con poder sobre la muerte. Es el mejor negocio, queridos amigos, que podríamos hacer. Pero fíjate, Ismael, qué importante es que Dios nos convierte cuando lo dejamos actuar en nosotros, ya que la verdadera conversión es obra de Dios. Por eso declara el salmista y repite el profeta Jeremías: conviérteme, Señor, y me convertiré. Y lo dice en Jeremías 31, en el versículo 18. Nosotros, por nuestros propios esfuerzos, somos incapaces de convertirnos. Solo Dios realiza esto en nosotros con su poder y con su amor. Pero para lograrlo únicamente hay que dejar entrar a Jesús Salvador en el corazón para que lo realice. Y lo maravilloso es que Él mismo ha tomado la iniciativa para entrar. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me abre la puerta, entraré y cenaré con Él y Él conmigo. Y nos lo dice en Apocalipsis, en el capítulo 3, versículo 20. Así es, muy bonita cita es. Dios nos llama, Jesús nos llama y hay que abrirle la puerta, ya que, como comentabas al inicio del programa, ¿cuál era el personaje que te gustaría que visitara tu casa? Pues déjenme decirles que el mismo Jesús quiere entrar, no solo a tu casa, sino a lo más profundo de tu corazón y de tu vida. Por ejemplo, Ismael, ¿has visto esa imagen tan hermosa donde Jesús está tocando una puerta, incluso pega su oído, ¿verdad?, a la puerta? Así a ver es. si le abrimos. Entonces esa puerta pues es nuestro corazón, es nuestro ser. Así que dejémoslo entrar y que actúe en nosotros. Así es. ¿Verdad? Bien dices, Jesús está llamando este día a la puerta de tu corazón para transformar toda tu vida. Quizás vayas manejando, quizás nos estés escuchando en tu casita. Ábrele tu corazón a nuestro Señor. Así y no es, te ya arrepentirás. que Él no fuerza la puerta, solo cada uno puede abrir desde adentro. Nosotros tenemos la llave y somos los que vamos a decidir si lo dejamos entrar o no. Y créanme, queridos amigos, que la mejor decisión es dejarlo entrar a tu corazón. Así es, continúen con nosotros, regresamos. El padre Papías Cruz regresa después de la pausa. Sigue instruyéndote con nosotros. Ya estamos de regreso en Catequesis. Con el padre Papías Cruz. Gracias por continuar con nosotros, queridos amigos. Gracias. Pasen la voz. Estamos al aire desde Tijuana, en vivo para el mundo. Y pues comentábamos ahorita en el segmento anterior acerca de abrir la puerta de nuestro... Y pues vamos a continuar ahorita con una historia que nos va a leer Verónica. Ismael, ¿sabías tú que según el derecho romano, cuando un amo liberaba a un esclavo o éste compraba su libertad, el acto se sellaba con una cena? Así que todos estamos llamados a esta libertad y Jesús quiere sellar nuestra liberación cenando con nosotros. ¿Y de qué manera? Escucha su voz, ábrele la puerta, déjalo entrar. Ábrele tu corazón e invítalo a pasar para que te libere de toda esclavitud. Esa esclavitud puede ser tu depresión, tu tristeza. Si ya no puedes con tu vida o existe alguna área que es imposible de gobernar, invítalo. Ábrele el corazón para que Él tome el control de toda tu existencia, tus pensamientos, tus afectos, tus pasiones, tus apetitos, tus deseos. Ejemplo, recuerdan a Zaqueo. Dejó entrar a Jesús a su casa y gracias a eso su vida cambió. Pero no solo la suya, sino también los de toda su casa, a todos los de su familia. Si tú invitas a Jesús a tu vida, Él solo es capaz de transformarte a ti y a todos los que crean en Él. Esta es la más grande oportunidad de tu vida. Aprovéchala,
No vas a perder, como decías tú, Ismael. Al contrario, si algo es seguro, pues es la salvación. Así es. Que viene por Jesús. Muy bien, y también tenemos otro ejemplo, tenemos también la cita de cuando Marta y María de Betania le abrieron la puerta a Jesús, y el maestro, pues a petición de ellos, porque le informaron que su hermano había muerto, pues resucitó a Lázaro, que ya tenía 4 días de muerto. Jesús va a resucitar todo lo que está muerto en ti, en tu casa, corazón y sentimientos. Nosotros no podemos cambiar, controlar nuestra vida ni transformar nuestra manera de pensar o de sentir, pero si dejamos que a Jesús entrar a nuestro corazón, su palabra será como el fermento que transforma toda la masa. Vamos a hacer un recorrido al interior de nosotros mismos y al final vamos a descubrir la estrategia divina para transformar nuestra mente y corazón, y de esta manera pues poder cambiar nuestra vida. Mira, y encontré esta bella oración precisamente para hacer entrar a Jesús en nuestra vida. Podemos comenzar diciendo: Señor, si tú no me cambias, yo no puedo cambiar. Conviérteme tú, Señor, para que pueda vivir como hijo tuyo. Haz lo que yo no puedo hacer, Señor. Si entras en mi corazón, sé que todo cambiará. Solo tú puedes hacer lo que yo soy incapaz. Pero si quieres experimentar el poder transformador de la resurrección de Jesús, invítalo para que entre a tu corazón. Hoy tienes la gran oportunidad para que Cristo entre en tu vida y te transforme para siempre. Él está ansioso por entrar a tu vida. Ha estado esperando este momento. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me abre la puerta, entraré a su casa y cenaré con él y él conmigo. Nos lo dice en Apocalipsis, en el capítulo 3, versículo 20. Mira nomás qué invitación tan hermosa nos hace nuestro Señor, Así ¿verdad? es, y fíjate que también siguiendo todavía con el apóstol Pablo, pues ¿cuáles fueron los pasos que él siguió para su conversión? Y pues primero que nada, Cristo es el que dio el primer paso. Cristo buscó la conversión de Pablo, ya que le tenía una misión concreta. Pablo aceptó los dones de Cristo, que el mayor de ellos fue el de verlo a él, a Cristo, ya que en vida pues Pablo pues nunca lo conoció personalmente, y pues fue cuando se le apareció en el camino a Damasco, y pues tuvo la virtud de reconocerlo como hijo de Dios. Pablo vivió el amor que Cristo le dio. No solo aceptó este amor, sino que los hizo parte de su vida. De ser el principal perseguidor, como bien sabemos, se convirtió en el principal propagador de la fe católica. Pablo comunicó el amor que Cristo le dio. Se dedicó a llevar el gran don que había recibido a los demás. Su vida fue un constante ir y venir, fundando comunidades cristianas, llevando el evangelio y animando con sus cartas a los nuevos cristianos en común acuerdo con San Pedro. Y estos mismos pasos son los que Cristo utiliza en cada uno de los cristianos. Nosotros podemos dar una respuesta personal a este llamado, así como lo hizo Pablo en su época y con las circunstancias de la vida. Así cada uno de nosotros hoy puede dar una respuesta al llamado de Jesús. También tenemos otra oración hermosa para invitar a Jesús que llegue a nuestro corazón. Señor Jesús, te abro de par en par las puertas de mi corazón y te invito a entrar en mi vida para que yo pueda vivir tu vida. Yo te he cerrado muchas áreas de mi existencia, pero hoy me rindo ante ti y te pido que vengas a mi vida de una forma nueva y para siempre. Entra en mi corazón con tu palabra de vida eterna. Acepto tu evangelio como mi norma de vida. Y ahora que has entrado, yo decido cerrar la puerta por 2 motivos. En primer lugar, para que nunca vuelvas a salir, y también para que nunca más entre el pecado en mi vida. Ahora que tú estás adentro, conviérteme y cambia en mí lo que yo no puedo. Conviérteme, Señor, y me convertiré. Muy bien, y hablas ahí de renunciar al pecado. Pues nosotros, por nosotros mismos, éramos y somos incapaces de vencer al pecado.
Pero ahora que Jesús ya habita en nosotros, tenemos ese poder y esa capacidad de derrotar al pecado. Muchas veces se nos ha enseñado que debemos renunciar a él para que Jesús pueda entrar en nuestro corazón. Ahora que Jesús ha entrado en nuestro corazón, sí tenemos la fuerza para derrotar al pecado. Contamos con el poder de Jesús resucitado que venció a la muerte, para nosotros salir victoriosos a la lucha contra el pecado o cualquier situación de muerte que se nos presente. Por ejemplo, Ismael, ¿sabías tú que en el siglo XVI, cuando Hernán Cortés venía de Cuba para conquistar México, pues recibió noticias inmediatamente, como cuando llegas a un lugar y te enteras, quieres saber cómo está ahí todo el asunto, cómo se mueven las cosas? Pues él se enteró que el ejército azteca pues era poderoso, era fuerte y hasta cierto punto quizás hasta sanguinarios, ¿verdad? Así que los generales de Hernán Cortés pues tuvieron miedo y se quisieron ir, pero pues claro que el objetivo de Hernán Cortés era conquistar la Gran Tenochtitlan. Así que en la noche el conquistador incendió las naves y pues no les quedaba otro camino más que precisamente conquistar la Gran Tenochtitlan. De esta forma, pues imagínate, no hubo para dónde hacerse. Así que los generales se tuvieron que quedar, obedecer ahora sí que a Hernán Cortés y luchar. Así es, y pues de la misma forma, para tener la nueva vida, necesitamos quemar toda nave que nos pueda hacer tomar el pecado. Necesitamos renunciar formalmente a toda situación o circunstancia que nos acerque al pecado. Cada uno de nosotros conoce cuáles son esas naves que deben de ser quemadas para nunca más volver a pecar. Pero para recibir la salvación de Jesucristo no basta solamente con creer en Él y en su salvación. Hay que llevar a cabo un acto de valentía y confianza plena que se llama conversión. Y aquí tenemos pues unos ejemplos bíblicos que nos pueden ilustrar un poco más al respecto. Por ejemplo, cuando inmediatamente después del discurso que dio Pedro, luego de Pentecostés, los que habían creído en todas las cosas que Pedro anunció preguntaron: hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro respondió: conviértanse y háganse bautizar en el nombre de Jesucristo para que les sean perdonados los pecados. Esto viene en la cita bíblica de Hechos, en el capítulo 2, versículos 37 al 38. Y otro ejemplo es donde dice: la conversión es un cambio de vida, para lo cual hay que nacer de nuevo, como le dijo Jesús a Nicodemo. Te aseguro que el que no renace de lo alto no puede ver el reino de Dios. Viene en el Evangelio de Juan, el capítulo 3, versículo 3. Según Marcos, el evangelista, cuando Jesús comienza su predicación, su primer mensaje es: conviértanse y crean en la buena noticia o el evangelio, que viene siendo lo mismo. Lo dice Marcos en el capítulo 1, versículo 15. ¿Sí? Y pues son unos ejemplos muy claros de lo que debemos de, qué es lo que tenemos que hacer para lograr la conversión. Ya leímos ahorita o les comentamos acerca de todo lo que tuvo que hacer Pablo, dejarse llevar por Jesús, ya que Él es el que da el primer paso en esta conversión. Así es, Ismael, y fíjate, no precisamente tenemos que esperarnos a que sea temporada de Cuaresma, que es cuando se vive realmente lo que es la conversión. Esto debe de ser diario tiene que haber ese compromiso de cambiar y ser mejores, de abrirle a nuestro Señor las puertas de nuestro corazón. No esperes hasta mañana, hazlo el día de hoy. Y ahorita continuamos con ustedes, no se vayan. El Padre Papías Cruz regresa después de la pausa. Sigue instruyéndote con nosotros. Ya estamos de regreso en Catequesis con el Padre Papías Cruz. Gracias por continuar con nosotros, queridos amigos, aquí en su programa Catequesis de la revista Gentes a través de Koinonia Radio. Y pues comentábamos ahorita acerca de los ejemplos de conversión que nos presenta la Biblia. Y pues para reforzar un poco
Verónica les va a contar un pequeño cuento. Así es. Cada vez que voy a un circo, me llama poderosamente la atención la imagen del elefante, grande e imponente, con una pata atada con una cadena a una pequeña estaca clavada en el suelo. ¿Alguna vez han prestado atención? ¿Nunca se han preguntado cómo es posible que semejante animal se deje retener por una pequeña estaca clavada en el suelo? ¿Cómo semejante bestia, capaz de arrancar de cuajo un árbol con su trompa, permanece atado a una minúscula estaca que le sostiene una pata? Ocurre que alguna vez ese inmenso animal fue un elefantito bebé, del tamaño de un ternero, y siendo pequeño, ataron su débil patita a una cadena y con ella a una estaca clavada en el suelo. El pequeño animalito tironeó y tironeó para tratar de soltarse sin lograrlo. Tal vez pasó días jalando de la cadena, intentando liberarse sin conseguirlo. Así luchó y forcejó, hasta que por fin un día exhausto cayó rendido al suelo, dándose por vencido. Pasaron los años y el bebé elefantito se convirtió en un enorme elefante adulto y fuerte, pero de su memoria no se ha borrado nunca aquella imagen de haberse sentido derrotado por la estaca y de aquellos frustrantes días de forcejeo. Hoy, siendo un adulto, cuando siente la pata atada a la estaca, ni siquiera intenta liberarse, porque en su interior sigue siendo el elefantito bebé derrotado por una pequeña estaca. Y en nuestra vida ocurre lo mismo, ¿eh? Así es, después de tantos años de vivir esclavizados al pecado, nos hemos acostumbrado a sentirnos más débiles que el pecado. Sin embargo, Jesús, por medio de su muerte y resurrección, nos ha dado la fuerza suficiente para liberarnos, pero hace falta que nosotros nos demos cuenta y demos el gran paso. ¿Cuál es ese gran paso que debemos dar? Pues el de la conversión. El de la conversión, empezando a renunciar primero que nada a las obras de Satanás, ya que el pecado entró en el mundo por el engaño de Satanás, que sigue seduciendo con sus mentiras y falsas promesas. Nos engaña haciéndonos creer que somos dioses con el control sobre nosotros y sobre los demás. Tiene 3 territorios que son de su propiedad, e incursionar en ellos implica estar en su órbita de influencia y dependencia. Así es, y no podemos hablar de conversión sin renunciar precisamente a las obras de Satanás, y otro pues es en el autocontrol por medio del poder o el conocimiento al margen de Dios, que es la magia, el curanderismo, la ouija, adivinación, los horóscopos, el control mental, los amuletos, los sortilegios. Son medios por los cuales el hombre trata de tener el poder y el control tanto de sí mismo como el de los demás. Pero lo peor es que en vez de lograr el control, somos controlados por Satanás, por el engaño del conocimiento y poder de nosotros mismos y los demás. Por ejemplo, ustedes sabían que, por ejemplo, hay artistas del medio del espectáculo que no salen de su casa sin antes saber qué dice el horóscopo, sin antes irse con las curanderas que les digan qué ropa deben de usar, qué color, que para atraer a la buena suerte. O sea, ¿cómo es posible que se dejen guiar por eso, de poner su confianza en ese tipo de cosas, verdad? Así es, hay que poner toda nuestra confianza en Dios y en lugar de leer el horóscopo, pues yo leería mejor el evangelio del día, ¿no? Sería más interesante. Por supuesto. Y más positivo. También está para renunciar al ocultismo. A todo el mundo le llama la atención lo que es el ocultismo. Este terreno es mucho más peligroso, pues se entra en contacto directo con las fuerzas malignas que operan a través de la nigromancia o el espiritismo, consulta a muertos, invocación de espíritus, magia negra, curanderismo y tantas cosas más, ¿no? De manera particular, el mundo de la mentira y el mundo de la muerte giran en su órbita, pues Satanás es padre de la mentira y homicida desde un principio, nos dice Juan en el capítulo 8, versículo 44.
También tenemos el esoterismo y el satanismo. Esta área incluye invocación del demonio, pactos satánicos, misas negras, signos diabólicos. Las personas que han entrado en estos campos generalmente sufren depresiones, miedos permanentes, tristeza crónica, opresiones, enfermedades inexplicables. Y les suceden cosas extrañas, no tienen paz, viven en la mentira, tienen deseos de muerte y hasta de suicidio. La razón es muy simple, han entrado al territorio de la muerte y Satanás les está cobrando alto la factura. Así, necesitamos una renuncia explícita a todo contacto con el mundo de las tinieblas. Y tenemos también un testimonio de conversión que habla precisamente del sentido salvífico del dolor. Dice que en 1977 pensaba que era una persona con éxito. Después de todo, poseía el 50% de un negocio muy exitoso. Tenía un doctorado, estaba casado y tenía 3 hijos y pensaba que había hecho todo esto con mi propia capacidad y sabiduría. Parecía como si podría lograr hacer cualquier cosa si solamente trabajaba suficientemente duro. Mi conocimiento y la fortaleza de mi voluntad propia, mis títulos y mis éxitos en los negocios eran cosas muy importantes para mí y los puse por delante de cualquier otra cosa. Pero mi hijo de 20 años tenía otras prioridades. Alan trató de compartir conmigo acerca de lo que Jesucristo significaba para él, pero yo estaba convencido que no necesitaba a Jesús. Como ingeniero químico, trato de probar o desaprobar la existencia de Dios. De la igual forma como pruebo reacciones químicas en el laboratorio. La conclusión de este examen había salido sin resultados, así que ignoré a Dios completamente. Fue entonces cuando Alan se enfermó seriamente y fue llevado al hospital. Su corazón había cesado de latir. Me paré fuera de la sala de emergencia luchando con el dolor y la angustia que estaba sintiendo y el sentimiento de ser incapaz de hacer algo. Me di cuenta que no podía hacer nada. Mi hijo estaba luchando entre la vida y la muerte y no había nada que pudiera hacer al respecto. Ni siquiera sabía cómo rezar. Alan sobrevivió a un arresto cardíaco, pero se quedó en el hospital por un largo tiempo, sufriendo de una infección seria en la cabeza. Me dijo muy dulcemente: sé que es el plan de Dios. Si el propósito de Dios es que mi sufrimiento te lleve a conocerlo, entonces todo lo que estoy experimentando vale la pena. Estaba asombrado. Junto a su cama, cada día le leía su Biblia. Por primera vez empecé a aprender lo que la Biblia realmente era. Y empecé a aprender acerca de Jesús. La fe de Alan en Jesús, junto con lo que había leído en la Biblia, me hizo entender que Jesús es real. Un mes más tarde, le abrí mi corazón a Cristo. Sabía que Dios quería que tuviera una vida con más significado. Alan estaba muy contento cuando le conté acerca de mi conversión. Había orado mucho y por largo tiempo para que su padre pudiera saber acerca de la vida eterna. 3 semanas después, Alan entró en coma. Por 3 días, casi nunca abandoné mi lugar al lado de su cama, hasta que finalmente dejó su vida aquí en el mundo para estar con el Señor. Había esperado con ansia la oportunidad de compartir mi nueva vida con mi hijo. Sé que lo voy a ver de nuevo algún día. A pesar de que estamos apenados, Dios nos dio a mi esposa y a mí una paz y esperanza que sobrepasa todo entendimiento humano. La Biblia promete esto en Filipenses, en el capítulo 4, versículo 7. La Biblia dice en la 2 de Corintios, capítulo 5, 17, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado y las nuevas han llegado. Esto es ahora la verdad de mi vida. Ahora Dios es primero. Los principios con los cuales tomo decisiones también han cambiado completamente.
Le pido a Dios que me ayude a hacer decisiones correctas en mis negocios y ya no dependo solamente de mi conocimiento, sino de Dios. Ed Becker. Qué fuerte, ¿verdad? Así es, y pues es una maravillosa oportunidad ahorita para acercarnos al sacramento de la reconciliación, para pedir, recibir y aceptar el perdón de nuestros pecados. Mira, se me viene a la mente también Zaqueo, ¿verdad? Que Zaqueo en realidad no hizo, pues pudo haber sido el ridículo, sin embargo él fue inteligente porque quiso acercarse a Jesús y le abrió la puerta de su corazón y lo convirtió. Y no importando hacer el ridículo, porque andaba brincando, él era una persona muy poderosa y pues andar brincando, que quiero verlo, no le importó, y el premio pues fue que fuera Jesús a comer a su casa. Y lo perdonara y se arrepintiera. Eso fue lo bueno, seamos como ese Zaqueo, ¿verdad? Así es, y queridos amigos, pues ya estamos por despedirnos de este programa, los esperamos la próxima semana, pasen la voz que estamos al aire, y un saludo a todos aquellos que nos están escuchando a través del radio y del internet. Hermosa tarde para todos, Dios les bendice, hasta luego. El programa por hoy ha finalizado, pero te esperamos en la siguiente emisión para conocer más cómo la catequesis transmite su contenido doctrinal y hacia quién se dirige. Gracias por tu sintonía y hasta la próxima.